Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio poderles saludar en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Y vamos a venir en palabras de oración para invocar el santo nombre del Señor y para pedirle que de principio a fin Él nos respalde, nos acompañe y nos dé de su gracia. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu inmenso amor, Señor, por la bondad que tienes hacia nosotros, Señor, porque tú eres grande y digno, porque eres santo, Señor, santo, santo, santo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por la gracia, Señor, que nos ha alcanzado, Señor. Te queremos pedir que esta mañana tú nos bendigas con tu presencia de principio a fin, Señor, y que la palabra, Señor, que podamos compartir, Señor, sea una palabra respaldada, inspirada por ti, Señor, que tú llegues hasta el corazón de tus hijos, Señor, y pongas, Señor, en cada corazón tu soberana voluntad, Señor. En cuanto a mí, Señor, úsame para hablar con denuedo tu palabra, Señor. Quita de mí lo que no venga de ti, Señor, pero también inspírame, Señor, para hablar aquellas cosas que yo no haya considerado y tú creas, Señor, que tu pueblo debe saber, Señor. Padre, ten misericordia. Te pido, Señor, por los que han de unirse, por aquellos que tú has escogido, Señor, y que han de conectarse esta mañana para recibir el mensaje de tu palabra, Señor. Danos de tu bendición. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, aprovecho a pedirte, Señor, por las personas que están quebrantadas de salud, Señor, de alguna cosa, Señor. Yo te quiero pedir que tengas misericordia del hermano Ricardo Pachaca, Señor, y que puedas levantarlo, Señor, puedas sanar sus vías urinarias, su próstata, Señor, su corazón, sus arterias, Señor. Ten misericordia de tu siervo y levántalo, Señor. Padre, de igual manera, Señor, te quiero suplicar que tengas misericordia de Mariluz, Señor, que sanes de cáncer, Señor, a esta persona, Señor, de sus senos. Ten misericordia, Señor. Quita, Señor, todo el vestigio de cáncer, Señor, en su cuerpo, Señor. Así también, Señor, te pido por esta otra persona de apellido Cornejo, Señor, que también tiene cáncer y está deprimida, Señor. Ten misericordia, Señor, y sánale para la gloria de tu nombre. Oro también, Señor, por el hermano Dani Rodríguez, que tú, Señor, tengas misericordia de él, Señor. Pongas tu mano sanadora, envía tu palabra, Señor, y sana, Señor, su hígado, su bilis, su vesícula, Señor. Sana, Señor, el sistema, Señor, hepático, gástrico, Señor. Lo que haya que sanar, Señor, ten misericordia y levanta a tu siervo. Oro por mi hermana Maritza de Rivera, Señor, que tú también la bendigas. Por Francisco Llanes, Señor, que tengas misericordia y que también lo guardes, Señor, y lo restaures pronto, Señor. Padre, danos de tu bendición. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Señor. Oro también, Señor, por esa persona que mediante las redes se conectó con nosotros, Señor, y que iba a ser operado, Señor. Ten misericordia, Señor, y que su recuperación sea pronta y podamos recibir también, Señor, buenas noticias, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarles esta mañana a que leamos la porción de Romanos 14, 23. Ahí lo tiene en su pantalla. Hoy, como puede ver, pues tenemos ahí la pantalla y vamos a leer. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amados, este es nuestro día 326 desde que fue declarada la cuarentena por COVID-19. Y nuestro tema para hoy, como ve, hemos leído Romanos 14, 23. Nuestro tema es el dardo de la duda. El dardo de la duda, ese es nuestro tema. Puede ver que en el fondo tenemos un dardo de fuego para poder representar, hermanos, los ataques que el enemigo hace contra nosotros. Hoy me propongo, hermanos, con la ayuda del Señor, animarles o animarnos todos como discípulos del Señor a mantenernos firmes en la fe.
fortalecidos en el Señor. Esa es la misión de esta mañana, animarnos, hermano, a estar firmes, a fortalecernos cada vez más en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amados, hemos estado hablando sobre el tema de la batalla de la fe y continuamos hablando esta mañana sobre eso. La Escritura nos enseña que el reino de las tinieblas, hermanos, lanza dardos de fuego contra nosotros y que esos dardos de fuego se apagan con el escudo de la fe. Veamos cómo lo dice Efesios 6:16, un texto que ya ustedes conocen, pero veámoslo. Sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren, todos los dardos, todos se pueden apagar con el escudo de la fe. No hay un dardo que no se pueda apagar con el escudo de la fe. Y uno de los dardos, esto es una forma simbólica de decirlo, no es que el diablo, hermanos, tenga una cerbatana o tenga un arma para lanzarnos dardos en el sentido estricto de la palabra. Es una manera poética quizá que Pablo utiliza para decir que los ataques, hermanos, vienen dirigidos de manera específica hacia nosotros y son dardos de fuego, hermanos, que pretenden incendiar la rueda de la creación si fuera posible, como la Escritura lo dice, como Santiago lo dice acerca de la lengua, por cierto. Muchos de los dardos, hermanos, son en forma de argumentos lógicos. Dije muchos porque probablemente algunos tengan forma de imagen, otros tengan otro tipo de forma, de tentaciones. Pero en este caso, quiero referirme a aquellos dardos que en su mayoría son argumentos lógicos a nuestra opinión, y generalmente se fundamentan en datos o en hechos que, ordenados de cierta forma, parecen racionales. Hay gente que anda con datos y que anda con disque hechos, y a veces son hechos aislados o son datos también aislados, un campo muestral muy restringido, o a veces son viciados, ¿verdad? Están amañados esos datos, están ordenados de tal forma o presentados de tal manera que favorezcan alguna opinión. En cierta manera, dije, parecen racionales. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos advierte a no ser sabios en nuestra propia opinión y declara que nosotros no andamos por vista, sino que nosotros andamos por fe. Veamos cómo dice Proverbios 3:7 al respecto. Dice el proverbista de la manera siguiente: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, es una cualidad de nuestra naturaleza caída, el hecho de querer ser especiales, cuando en realidad ya lo somos, hermanos. Gracias a Dios no vemos dos personas iguales, hermanos, ni los gemelos univitelinos son idénticos, hermanos. En cuanto a personalidad, en cuanto a muchas cosas, son diferentes. Pero existe, hermanos, una tendencia a querer ser únicos, a querer ser superiores, a querer ser especiales. Y hermanos, sin meterme mucho en ese tema, porque no es mi propósito esta mañana, eso, hermanos, solo denuncia el tamaño de nuestros sentimientos de inferioridad. Aquellas personas que quieren parecer únicas en sus razonamientos o en su postura frente a la vida, hermanos, por lo general están siendo impulsados por sus propios sentimientos de inferioridad. Entonces hay una tendencia a querer ser especiales, a querer ser únicos, y eso nos vuelve vulnerables, hermano, a ser sabios en nuestra propia opinión. Sabios en nuestra propia opinión. La Escritura dice, hermanos, que no hay nada nuevo bajo el sol, pero nosotros queremos dar la impresión que hemos descubierto, hemos hecho el último descubrimiento y tenemos la última postura frente a la vida, y que nuestro análisis es el más profundo, es el más veraz,
es el análisis más exhaustivo y es el que nos convierte en una persona especial y que puede salvar al mundo. Hermanos, solo Dios puede salvar al mundo. Solo Dios puede salvarnos. Y solo su palabra tiene tesoros insondables, hermano. Por lo demás, ya está dicho todo, hermano. Todo está dicho. Así lo dice la Escritura también. Veamos cómo Pablo dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. En 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Eso quiere decir, hermano, que a nosotros no nos deben mover ni los datos, ni los análisis, ni lo que nuestros sentidos miran, porque, hermanos, nosotros no vemos las cosas como son, las vemos filtradas con nuestro marco de referencia. El único que tiene la verdad absoluta es Dios, hermano, es Dios. Así es que hacemos bien en obedecer su palabra, hacemos bien en consultar su palabra. Así que el problema, hermanos, de los dardos que aparecen en forma de razonamientos lógicos, racionales, es que nos alejamos de la palabra y queremos tener una opinión que dista de la palabra. Tal vez algunos le dan algún subpincelazo, algún subrochazo de versículo bíblico para que no digan que no se basaron en la Escritura, pero por supuesto fuera de su contexto. Estoy hablando, hermanos, de la gente que hace razonamientos que orientan a apartarse de Dios. Orientan a apartarse de Dios. ¿Verdad? Como lo mencioné el domingo pasado, hay personas que incitan a pecar a otros, incitan a ir en contra de lo establecido por Dios a otros, y su opinión se fundamenta en hechos, se fundamenta en razonamientos disque lógicos, se fundamentan en una postura por lo general sabia en su propia opinión. Pero la Escritura también nos advierte, hermanos, que hay una sabiduría que no es de Dios y hay que tener cuidado con esa sabiduría. Además, dice también el libro de Proverbios, ese texto no lo tenemos, pero ahí está en el libro de Proverbios. Dice que el que se considera sabio, ¿verdad? Lo voy a parafrasear, que el que se considera sabio sea como si no lo es, dice, para que llegue a ser sabio, hágase ignorante, dice, que el que se considera sabio hágase ignorante para que llegue a ser sabio, hermano. Pero algunos hacemos al revés, ¿verdad? Nos consideramos ignorantes y nos queremos hacer parecer como muy sabios, ¿verdad? Como personas muy sabias. Pablo advierte que las cosas, hermanos, deben hacerse con una conciencia tranquila. En la carta a los romanos, así como también en la primera carta a los corintios, el apóstol Pablo advierte que hay que escuchar nuestra conciencia, hermano, y que hay que hacer las cosas con una conciencia tranquila. Si ustedes lo recuerdan, en alguna ocasión le hemos dicho que una de las funciones del espíritu, hermano, así como el alma tiene sus funciones, en el alma radican el intelecto, los sentimientos y la voluntad, así en el espíritu, hermano, también radican la conciencia, la comunión y la intuición. Y la conciencia entendida, hermanos, como aquella voz interna, no solo el darse cuenta, sino aquella voz interna de Dios hablando a nuestros corazones, aquella voz que aprueba o desaprueba nuestras acciones. Entonces, si la conciencia es una forma en la que Dios habla individualmente a cada persona, actuar en contra de la conciencia es actuar en contra de la voz de Dios. Pablo advierte entonces a que no actuemos con una conciencia que nos acusa, hermanos, sino más bien con una conciencia tranquila y sin vacilaciones, sin abusar ni alardear de la libertad que el Señor nos ha dado, como lo hacían, hermanos, algunos de los destinatarios de la carta a los romanos. Por eso es que Pablo les escribe, hermanos, y les dice, miren, no anden peleando por comida. En vez, el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Y hermanos, en esta porción que hemos leído, en la porción de Romanos 14:23,
Volvámosla a ver, por favor, para que tengamos claro de qué estamos hablando. Dice el apóstol, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aunque nos interesa más la última parte del versículo, pero no quiero pasar por encima de la primera parte. Habla del que duda sobre lo que come. Cuando estudiamos la carta a los romanos, decíamos medio en broma, medio en serio, si usted no come chicharrones, pues no coma. Aunque hermanos, también en su oportunidad hablamos de los inconvenientes que tienen algunas carnes. Les decía en esa ocasión, por cierto, hermanos, que en nuestro país algunas personas se comen el armadillo, más conocido como cuzuco, por el idioma náhuatl. Y el armadillo, hermanos, se sabe que es transmisor de la lepra. Otras personas se comen la iguana, se comen el garrobo, la culebra, el conejo, el cerdo, hermanos, que tan sabrosa que es la carne. Pero, hermanos, ya viéndolo con detenimiento, hermanos, por algo el Señor ha advertido que no comamos esas cosas. Tienen toxinas, tienen algunas razones algunas cosas que pueden enfermarnos, hermano. Y por eso Dios advierte que no comamos de esas cosas. Por eso clasificó, y fue antes, por cierto, de Moisés, ¿verdad? Ya en el arca de Noé, Dios le dijo a Noé que separara los animales en puros e impuros. Es decir, que la ley o la categorización de animales inmundos ya existía en aquel entonces, hermano, antes que la ley fuese dada. Y por supuesto, hermanos, que Dios siempre ha querido que nosotros seamos personas que recibamos bendición y no que recibamos males. Y por eso nos advierte que hay cosas que no se deben comer. En Levítico 11 habla de los que no se deben comer, el famoso murciélago, el camello, el conejo, el cerdo. De las aves habla del buitre, del gallinazo, el somormujo y otros animales que no se deben comer, hermano. Y habla de todos los ambientes, habla de los que no se deben comer. Pero hermanos, quiero decirles que en este caso Pablo no se está refiriendo a esa restricción de la ley. Pablo, cuando les dice que el que duda sobre lo que come es condenado, no está hablando de comer animales puros e impuros. Igual que cuando escribe a los corintios y les dice que de todo lo que venden en la carnicería coman, y que sin preguntar por motivos de conciencia, ya vamos a ver ese texto, no se está refiriendo a animales puros e impuros, sino, como lo dijimos cuando estudiamos esta carta, es que se refiere a la impureza ritual, es decir, a la procedencia cúltica. En la carnicería muchas veces vendían animales sacrificados a ídolos. Muchas veces vendían animales enfermos o animales que habían sido ahogados o animales en general que su proceso, hermanos, de sacrificio no era apegado a la ley. Recuerde que la ley decía que no comerás animal mortecino, es decir, si un animal está enfermo y se está muriendo, pues no se lo coma. O no comerás animal, dice, que ha sido arrebatado de las fauces de fiera, ¿no? Sin embargo, en la carnicería probablemente vendían de todo eso, ¿no? O vendían animales que habían sido ofrecidos en sacrificio. Y entonces, como no tenían la capacidad de verificar si su procedencia cúltica o su pureza ritual, entonces algunos preferían no comer. Y Pablo les dice, miren, hay algunos que son débiles en la fe. Y otros, ustedes que son fuertes, no critiquen al que es débil. No hagan que su hermano tropiece por lo que comen o por lo que beben. Al final de cuentas, el reino no consiste en comida, no consiste en bebida. El reino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, entonces, se establecían criterios para distinguir esos animales, puros e impuros, y sin duda, como dije hace un momento, Pablo no se refiere estrictamente a eso, sino que se refiere, hermanos, a la pureza ritual. Consultemos un par de textos. Veamos Hechos 15:20. Hechos 15:20. Veámoslo ahí en pantalla. Sino que les escribía que se apartasen de las contaminaciones de los
ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso es lo que Pablo les escribía, ¿eh? Que no se contaminaran con eso. Más bien este es el discurso de Santiago, cuando llegaron aquellos judíos a la iglesia de Antioquía y de ahí se fueron para Jerusalén, diciéndoles que el que no se circuncidara no era salvo. Entonces Santiago, hermanos, los hizo callar y les explica algunos detalles sobre la ley, sobre la impureza ritual. Veamos el versículo 29, siempre de Hechos 15. Dice así, mira, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Mire qué interesante, hermano. De nuevo enfatizando que hay que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, pero en el caso de la carnicería que no sabían, hermanos, la oración purifica esa impureza ritual. No se refiere al hecho de que usted se va a comer un armadillo que tiene la enfermedad de la lepra y con orar se va a curar. No se refiere a eso, hermano. No se refiere a eso. Veamos también Hechos 21-25, para que vea que el énfasis estaba no en animales puros o impuros, sino en la impureza ritual que eso implicaba. Pero en cuanto a los gentiles, dice, que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Como pueden ver, el énfasis estaba en la pureza ritual, en la pureza ritual. Así que en el texto que hemos visto, Pablo comienza diciéndoles que el que duda sobre lo que come, pues se condena. Porque dudar, hermanos, implicaba ir en contra de la conciencia. Voy a hablar un poquito más de la duda. Pero ir en contra de la conciencia. Y les dice el apóstol, el que duda sobre lo que come se condena, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Está, hermanos, comprobado entonces que hay carnes de algunos animales que son perjudiciales a la salud y por lo tanto no deben comerse. Pero ese no es el espíritu de la exhortación de Pablo, sino que se refiere a carnes de animales que, aunque fuesen puros, habían sido sacrificados a ídolos o muertos por enfermedad o ahogados o arrebatados de bestias. Y por eso es que el apóstol le llama débiles en la fe. Preferían no comer carnes compradas en la carnicería, ya que no tenían ellos acceso a verificar su pureza ritual. Veamos Romanos 14:21 para que nos ubiquemos un poco mejor en el contexto. Romanos 14:21. Dice Pablo, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Hermanos, Pablo no está diciendo que no hay que comer carne. Pablo no está diciendo, hermanos, que no hay que beber vino. Tampoco está diciendo que beba ni que se emborrache. Lo que Pablo está diciendo que es bueno no hacer nada en que nuestro hermano tropiece. Si usted se va a comer, ya hemos puesto tantas veces este ejemplo, pero en nuestro medio quizás es el más común, ¿verdad? Y la gente que no come tamales de velorio, porque dice que son sacrificados a la muerte o están contaminados. Entonces no se los comen. Pues, hermano, si usted está en un velorio y le ofrecen tamales y ahí hay un débil en la fe, una persona que empieza a caminar en los caminos del Señor o que ya tiene algún tiempo pero que no ha crecido, y a esa persona le es tropiezo, hermano, lo mejor es que se abstenga. Lo mejor es que se abstenga. No alardee de su libertad, hermano. No alardee de su libertad. Mire,
Hay muchas ocasiones, como dice la Escritura, en que lo que hay que hacer es ponerse cuchillo a la garganta. Es decir, lo que hay que hacer es aguantarse el hambre, hermano. Aguantarse el hambre. Pero si no les tropiezo a nadie, hermano, pues no hay ningún problema. Repito, no estamos hablando de comer animales inmundos. Estamos hablando de no comer animales cuya procedencia ritual sea desconocida. O alimentos, pues, como el tamal, cuya naturaleza, o más bien pureza ritual, sea desconocida. Así que no hay que confundir las cosas. Veamos también la instrucción que Pablo le da a los corintios en 1 Corintios 10, del 24 al 31, para cerrar este punto y pasar al dardo de la duda. Estoy explicando todo esto porque Pablo en eso fundamenta su argumento o su discurso cuando dice que el que duda sobre lo que come. Yo quiero hablar sobre el dardo de la duda. Y ese era un caso, hermano, el dardo de la duda que tiene que ver con la comida. Veamos primero los Corintios 10, 24 al 33. Dice, ninguno busque su propio bien. Ahí está, mi hermano. Es que tengo hambre, hermano, ahí en el velorio. Es que tengo hambre. Sí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Sino el del otro. Mire, hay personas que comen a lo desmedido, hermano, porque andan buscando su propio bien. Esa es una expresión de la naturaleza caída, hermano. Y sin importarles si los otros van a comer o no, prefieren esconderse, hermano. Prefieren ocultar las cosas y no compartirlo. Y luego dice, de todo lo que se vende en la carnicería. Entiéndase, hermano, que no está hablando ni de cerdo, ni de iguana, ni de garro. Bueno, no venden en la carnicería de eso. Pero sí venden cerdo, venden bagres, venden animales que pueden ser que no coincidan con la lista de animales que no se deben comer. No está hablando de eso, está hablando, hermano, de la pureza ritual. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Hermanos, sin preguntar nada no se refiere a, mire, y esa carne es de cerdo. La gente conocía. De hecho, hermanos, el cerdo no lo vendían porque no era comestible. ¿No? Nadie lo compraba. Pues en las comunidades judías, ¿quién iba a comprar un animal inmundo? Así que no se refiere a eso, sino se refiere a la pureza ritual. Sin preguntar nada se refiere, mire, ¿y este animal cómo murió? Hoy día, hermanos, hoy día hay procedimientos que se llaman certificación kosher, donde los alimentos, dice ahí, certificación kosher. Eso significa, hermanos, que hay una entidad judía que respalda el proceso de sacrificio o el proceso de elaboración de alimentos. Por ejemplo, aquí venden a veces unas galletas que dice ahí en la caja certificación kosher. Pero hermanos, eso es innecesario. La Escritura dice que no ande averiguando eso, la procedencia ritual de eso. Simplemente ore y la oración purifica eso, hermano. Y cómaselo, si no le es tropiezo a los demás. Pero repito, no está hablando de comer animales puros e impuros. Dice, si algún incrédulo os invita, mira, algún inconverso os invita, y queréis ir, es decir, no es obligación ir, y queréis ir, es decir, que si usted va es porque quiere, no porque lo están forzando. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Está hablando de la conciencia, miren. Mas si alguien os dijere, ahí está, miren, ahí está la aclaración, para que vea que no está hablando de garrobos, ni cuzucos, ni de cerdos, ni camellos, ni conejos, ni nada de eso, sino que está hablando de la pureza ritual. Ahí está la aclaración, versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos, otra vez, mire, de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, la del que le dijo, esto fue sacrificado a los ídolos, porque lo está probando, hermano. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Versículo 30, mire la pregunta.
Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, no para vuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Esa es la razón, hermano. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ve, hermanos, más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Si le dicen, mire, esta comida es carne de res, o es carne de oveja, o de lo que sea, es un animal que se puede comer, es decir, de los animales puros. Pero fue sacrificado a ídolo, no se lo coman. No se lo coman. Si le dicen, mire, este tamal es de gallina, fíjense, pero la gallina fue sacrificada a ídolo. O la gallina es mortecina, o fíjese que se la arrebaté a algún animal que ya solo una parte tenía, pero lo aprovechamos y lo hicimos tamal. No se lo coma. Especialmente si esta persona está poniendo a prueba su fe. ¿Sabe por qué, hermano? Porque entonces usted le va a hacer tropiezo a esa persona. ¿Sabe qué va a decir? Pudo más el hambre que su fe. Y hermanos, hay gente de la que se ha dicho eso. Puede más el hambre, ¿no? O la gula, porque algunos ya no comen por hambre, sino por gula, ¿no? Puede más la gula, ¿no? Puede más la gula, o como alguien dice, yo prefiero que me haga daño y no que se pierda, ¿verdad? Pero esas personas, hermanos, con eso denuncian sus valores, ¿verdad? Y su manera de enfrentar la vida. Vamos entonces de nuevo a nuestro texto original y nos vamos a centrar en un par de palabras importantes. Pero el que duda, ahí nos vamos a centrar ahorita, en la duda. Sobre lo que come ya hablamos, hermano. Ya no voy a volver al tema, a no ser que sea estrictamente necesario. Voy a referirme más bien ahora a la duda, porque eso es nuestro tema, el dardo de la duda. Perdón. La palabra duda, hermanos, proviene del griego diacrino. Diacrino. Si usted recuerda, algunos tal vez lo recordarán, la palabra diacrino tiene que ver con aquellos tipos de acentos. ¿Se acuerda que hay un acento ortográfico, hay un acento prosódico y hay un acento diacrítico? Diacrino viene de la misma raíz que viene diacrítico. Y diacrino literalmente significa distinguir. El acento diacrítico se escribe, hermano, para distinguir una palabra de otra. Así como, por ejemplo, hay personas que no le ponen tilde a las palabras, escriben como les da la gana. Por ejemplo, si usted quiere escribir célebre, escriben célebre al igual que escriben celebré o celebre. Yo tengo una experiencia, hermano, de alguien que me escribió y me puso, mire, celebre, no me acuerdo qué más decía. Pero yo no entendía si me estaba diciendo que yo lo celebrara o si me estaba diciendo que esta persona celebró. Celebre el triunfo, decía. Y al hablar con esta persona me dijo, no, ahí le puse que yo celebré el triunfo, pero ahí no tiene tilde. No tiene tilde. Da lo mismo escribir celebre, que celebré. No le ponen tilde. La tilde diacrítica, hermano, o el acento diacrítico es para distinguir una palabra de otra. Además hay reglas para la tildación, ¿verdad? Hay palabras como la palabra como, por ejemplo. Cuando es de pregunta o admiración lleva tilde. Cuando no lleva. No lleva. Porque es una palabra grave terminada en vocal. Y las graves terminadas en vocal no se tildan. Pero hay casos excepcionales. Entonces, diacrino quiere decir distinguir, separar. También significa dudar, vacilar, titubear, disputar, hacer diferencia. Y se refiere al hecho de vacilar
en lo que se hace o se pretende hacer. En ese sentido lo está usando el apóstol Pablo, cuando dice que el que vacila a la hora de comer, el que duda, es decir, el que está inseguro a la hora de comer y aún así come, se condena. No está hablando de la condenación eterna, hermano. Es decir, que ya vamos a ver la palabra condenar. Es decir, que esta persona está haciendo mal, pues. El veredicto es que su acción es mala. ¿Por qué? Porque está actuando en contra de su conciencia. En este texto se deja bien claro que actuar con duda es pecado. O dicho de otra manera, ir en contra de la conciencia es pecado. La conciencia, ya lo hemos dicho otras veces, hermano, es la voz de Dios que aprueba o desaprueba nuestras acciones. Y se supone, hermano, que los creyentes tenemos activa la conciencia. Algunos la tienen ya cauterizada por el pecado, pero otras personas, el inconverso, hermanos, también recibe de Dios aprobación o desaprobación mediante la conciencia. Sin embargo, nosotros los cristianos, hermanos, tenemos mucho más desarrollada la conciencia. Sabemos cuando algo es correcto o es incorrecto. Puede ser que una persona tenga cauterizada la conciencia y entonces Pablo dice, mira, si tu conciencia no te acusa, pues mayor que tu conciencia es Dios, ¿verdad? Es decir, aunque tengas cauterizada la conciencia, si ya te acostumbraste a hacer lo malo, pues no por eso deja de ser malo, porque mayor que tu conciencia es Dios. Pero en las personas, en el caso de las personas que la conciencia funciona como debe funcionar, hermanos, actuar en contra de la conciencia es pecado según este texto. Es ir en contra de la voz de Dios a nuestro interior. Es decir que, hermano, usted no haga cosas que no está seguro que son correctas. Mejor consulte la palabra. ¿Qué dice la palabra al respecto? En este texto entonces se deja bien clara esa idea que actuar en contra de la conciencia es pecado. La duda, hermanos, hablando de la duda, ¿dónde nace la duda? Porque leía un comentarista que decía, él le ofreció una secuencia y aunque parece bonita, me parece que le hace falta respaldo bíblico. Él dice, primero aparece la duda y después sigue la incredulidad. Pero fíjense, hermanos, que según la Escritura no es ese el orden, hermano. No es ese el orden. La duda no aparece así porque sí. La duda no es estrictamente, hermanos, algo que el diablo va a sembrar en nosotros. La duda, el dardo de la duda aparece, hermano, de nuestra propia incredulidad. De ahí aparece. No es la incredulidad, no nace, oiga bien, la incredulidad no nace de la duda, sino al revés. La duda nace de la incredulidad. Veamos cómo lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 17 al 21. En el ejemplo de Abraham lo dice bien claro. Dice así, miren, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahí está, mire el 20. Tampoco dudó, ¿por qué dice? Por incredulidad. Vea, la duda nace de la incredulidad y no la incredulidad de la duda. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, ahí está, miren, el plenamente convencido. La fe es la certeza, es la convicción. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer
todo lo que había prometido. Como pueden ver, hermanos, la duda surge de la incredulidad. Probablemente, hermanos, hay cosas en las que nosotros todavía no creemos. Y la prueba de ello, hermanos, es que no obedecemos. Porque si usted estuviera, así como Abraham, plenamente convencido, usted obedeciera, hermano, sin importar lo que sus ojos ven. Pero una prueba de que no creemos, una prueba de que no hemos confiado en el Señor absolutamente, es que no obedecemos. Es que no obedecemos. Y buscamos excusas y buscamos explicaciones porque no nos gusta pensar que somos incrédulos. Pero hermanos, hemos desobedecido a Dios y ya hemos dicho, hermanos, que la mejor forma, bueno, no la mejor forma, la única forma de demostrar nuestra fe es mediante la obediencia. Hemos dicho también, hermanos, que la victoria se evidencia por la obediencia. De manera que el apóstol está diciéndoles aquí, hermano, que Abraham, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, él no se debilitó, hermano, ni dudó por incredulidad. Es decir, que ni por un instante Abraham dudó. Y por eso fue es padre de los creyentes. Abraham no dudó, sino por el contrario, se fortaleció en fe. Y estaba plenamente, la palabra plenamente, hermano, significa precisamente colmado. Estaba colmado de credulidad. Es decir, él estaba plenamente convencido de que así iba a ser. Abraham no dudó, ni tampoco, hermanos, se dejó de creer por la esterilidad de la matriz de Sara. No le importó eso, hermano. Él creyó que Dios les iba a dar un hijo y así lo sostuvo y así se mantuvo, hermano. Y por eso Dios honró su palabra. Aunque todo pareciera ir en contra, hermano, ese es el reto que nosotros tenemos. Aunque nuestros ojos vean lo contrario, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Así que, hermanos, el dardo de la duda nace de la incredulidad nuestra. Y, hermanos, el diablo ve en qué áreas somos incrédulos. El diablo ve en qué áreas desobedecemos. Y inmediatamente él se da cuenta cuáles son las áreas que no hemos rendido. Cuáles son aquellas áreas en las que nosotros todavía no creemos, hermano. Y por eso no damos el paso. No damos el paso porque hemos aprendido en el mundo nos ha enseñado a razonar así, que no hay que arriesgarse. Hermanos, dígame cuál es el riesgo con Dios. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay riesgo en obedecer, hermano. No hay riesgo en obedecer. Y hermanos, de todas maneras, a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no solo algunas, ni solo las buenas, sino todas las cosas nos ayudan para bien. Así que la duda, hermanos, en primer lugar, nace de la incredulidad. De ahí se origina la duda. Veamos un poco más sobre la duda. La duda hace que una persona sea arrastrada de un lugar a otro. Es decir, que se mueve en busca de que alguien valide su incredulidad. Las personas incrédulas, hermanos, andan de un lado para otro, buscando, dizque examinando la doctrina. Y su doctrina a veces es más torcida, hermano, que cualquier otra. Lo que andan haciendo es buscando quien valide su doctrina torcida, su incredulidad. Por eso es que a algunas personas les encanta, hermano, reunirse con otras que comparten su misma área de incredulidad. Que comparten su misma área de incredulidad. Y ahí están a gusto, hermano, porque pueden hablar de su incredulidad con libertad y la pueden defender y pueden fortalecerse en la incredulidad o debilitarse en la fe mutuamente. Y ahí se mantienen, dándose mentiras unos con otros, consolándose falsamente unos con otros, dizque apoyándose unos con otros. Hermanos, el que duda anda de un lado para otro y llevado por cualquier viento. Y la Escritura compara en algunas ocasiones el viento con doctrinas, hermano.
lo compara con doctrina. Veamos cómo lo dice Efesios 4:14. Efesios 4:14 nos habla al respecto. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, dijimos que el arma del diablo es el engaño, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vea que hay personas que utilizan, hermano, este recurso del engaño, arreglan algunos versículos, algunos razonamientos para justificar su incredulidad, su falta de obediencia. Y entonces, hermanos, lo comparten con otros, y estos otros también que andaban buscando lo mismo y se van agrupando. Hay comunidades enteras, hermanos, de gente que comparte la misma desobediencia, el mismo espíritu, pues, el mismo espíritu. Un tiempo se puso de moda en algunos grupos el hecho de andar diciendo, es que me casé con la mujer equivocada. Alguien dijo eso desde un púlpito, y entonces muchos hombres que andaban en busca de que alguien validara su falta de fidelidad, de compromiso ante Dios en el pacto matrimonial, dijeron, este es el lugar. Y también empezaron a decir, me casé con la mujer equivocada, así que tengo derecho a buscar la mujer correcta. Y deshicieron hogares e hicieron barbaridades, hermano. Otros dijeron, hermano, mire, es que yo le puedo obedecer en todo, menos en eso de andar mujeriando, hermano. Es que esa es mi debilidad. Y al igual que Pablo tenía un aguijón en la carne, ese es mi aguijón en la carne. Mire cómo descontextualizan la escritura. Pablo estaba hablando de una enfermedad, hermano. Pablo estaba hablando de una dolencia, no estaba hablando de un pecado. Y entonces alguien oyó eso y dijeron, también yo tengo ese aguijón en la carne. Y ni modo, ¿verdad? Ahí estamos, agrupémonos y platiquemos de eso cuantas veces podamos. Mire, hermano, deberíamos tomarnos un café y debemos platicarnos. Mire qué rápido hemos hecho amistad, usted y yo. Usted antes me caía mal, fíjate, pero hoy, hermano, que lo he conocido, vea que compartimos muchas cosas, hermano. Compartimos muchas cosas y hasta salen juntos a hacer sus propias fechorías, hermano. Mire qué terrible, hermano. Vea qué terrible. Así que la duda, hermanos, hace que una persona sea arrastrada de un lugar a otro y que sea llevada por todo tipo de viento. Hemos visto cómo Pablo dice que ya no seamos niños, hermanos, fluctuantes, niños dudosos, niños inseguros, niños que no están plenamente convencidos como Abraham, sino que tienen un pie aquí y otro pie allá, y más bien están queriendo hacer una mezcla. Ya no seamos ese tipo de niños, sino más bien, hermanos, que seamos personas firmes en la fe. Veamos qué dice Santiago 1:6 acerca del que duda, hermano. Santiago 1:6. Santiago está hablando de pedir y dice en este caso, pero pida con fe, no dudando, es decir, sin esa inseguridad, no dudando nada, porque el que duda, mire qué compara Santiago el que duda, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el que duda, hermano. Y por eso es que el diablo está interesado en lanzarnos el dardo de la duda, es decir, en activar pensamientos fundamentados en nuestras áreas no rendidas, fundamentados en las áreas que todavía no hemos creído plenamente, y eso hace que nosotros nos andemos moviendo de un lugar a otro en busca de quien valide nuestra propia debilidad o nuestra propia incredulidad, más que debilidad, nuestra propia incredulidad. Entonces hemos dicho
Dos cosas. La duda se fundamenta en la incredulidad. En segundo lugar, la duda, hermanos, hace que una persona sea movida de un lugar a otro, arrastrada por cualquier viento de doctrina. También, hermanos, la duda viene cuando ponemos la mirada en las circunstancias. Un ejemplo conocido, hermano, conocidísimo. El ejemplo de Pedro, hermano. Veamos Mateo 14, del 28 al 32. La duda viene entonces cuando ponemos la mirada en las circunstancias y no en el Señor. Es decir, cuando dejamos de creer y empezamos a racionalizar y a movernos por lo que nuestros sentidos nos dicen y no por lo que el Señor dice. Veamos el texto, Mateo 14, 28 al 32. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ahí está la duda, mire, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, mire ahí quitó la mirada del Señor, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahí nace el miedo, mire, ahí nace la duda. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él, es decir, lo pescó, lo atrapó, y le dijo, hombre de poca fe. La palabra poca fe es la palabra oligopistis, es decir, quiere decir hombre de fe minúscula o de una fe debilitada. Viendo a Jesús, hermano, había que fortalecerse. Viéndolo a él, había que caminar en pos de él. Y, hermanos, darse cuenta de las maravillas que se pueden hacer si uno tiene puesta la mirada en el Señor. Pero Pedro vio la fuerte ola. Y entonces el Señor le dijo, hombre de poca fe. Y la pregunta es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Por qué dudaste? Esa es la pregunta. ¿Por qué dudaste? La pregunta ¿por qué? Lo lleva, hermanos, a la reflexión a Pedro. Y sin duda Pedro cayó en la cuenta. Dudé porque quité la mirada de ti, Señor, y la puse en las circunstancias. Hermanos, ¿acaso no es eso lo que nos hace dudar a nosotros? Cuando usted mira, quita la mirada del Señor y la pone en las circunstancias. Usted dice, sí, pero es que mi realidad es otra. Aquí porque era otra la circunstancia, pero yo tengo un fuerte viento en mi contra, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y empieza a hacer un análisis de sus circunstancias. Y dice que, como algunos dicen, hermano, en la consejería, dicen, hermano, es que usted no conoce mi caso. Si usted conocía, hermano, me daría la razón. Y aunque yo les he dicho algunas veces, mira, aunque no conozca su caso, no le voy a dar la razón. Porque la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios dice lo contrario. Pero es que entiéndame, hermano, póngase en mi lugar. Hermano, no me voy a poner en su lugar porque yo no voy a dar ese paso que usted ha dado. No voy a dar ese paso que usted ha dado. Mire, ¿cuántos hombres llegan a querer justificar su infidelidad? ¿Cuántos hombres buscan, hermano, que uno les diga, sí, pues sí, mire, se casó con la mujer equivocada? Y cuando dicen, mire, fíjese que, es que mire, yo llego a la casa y ¿sabe qué encuentro? Una mujer amargada. Una mujer amargada, enojada. La encuentro desaliñada. La encuentro con ganas de pelear por todo. Me regaña por todo, me critica por todo. Una mujer problemática, solo pelear, pues ya no podemos estar juntos. En cambio, me he hallado una mujer que esta sí lee la Biblia, la que tengo ahorita, esa no lee. Fíjate. Yo le digo que oremos, que leamos, y lo que hace es enojarse. Lo que hace es decirme, oremos, sin vergüenza. En vez de orar, fíjate. Entonces presentan el panorama. De tal forma que lo que buscan es que uno les diga, pues sí, hermano, tiene razón. Esta nueva hora, ¿verdad? Pues sí, esa es. Esta
me recibe con cariño, me atiende, se arregla. Pero esa otra que tiene esa que tengo en la casa, no, fíjate. Pues sí, hermano, sí. Lo que hace es dejarle un montón de responsabilidades, hermano. Y lo que hace es restringirle muchas cosas. Lo que usted es una persona desagradecida. Usted no es capaz de ver el trabajo no remunerado que su esposa hace. Y claro, usted ha albergado la posibilidad de deshacer su pacto. Usted no ha rendido esa área en la que Dios dice, hermano, que el hombre se va a unir a su propia mujer. Usted no ha querido creer que el pacto matrimonial es para toda la vida. Y porque no lo ha creído, usted anda buscando quien valide eso. Usted anda buscando quien valide eso. O las personas que están en adicción, por ejemplo. He hablado con gente que dice que, mire, si usted supiera, hermano, la carga de problemas que tengo. Y lo único que a mí me relaja, me tranquiliza es esto. Yo no le hago daño a nadie, hermano. Yo me encierro. Yo no molesto a nadie. No molesto a nadie. Pues sí, pero molesta a su propio cuerpo, hermano. Va en contra de lo establecido por Dios. Y eso es incredulidad, que lo lleva a la desobediencia. Y por eso es que las personas se andan moviendo de un lugar a otro. La duda viene entonces cuando ponemos la mirada en las circunstancias. Ese es el problema. Ponemos la mirada en las circunstancias, hermanos. En las circunstancias siempre vamos a hallar excusas. Si usted mira las circunstancias, en las circunstancias siempre va a hallar excusas, ¿no? Siempre las va a hallar. Usted no ponga la mirada en las circunstancias, usted ponga la mirada en el Señor, en la palabra de Dios, y obedezca. Y Dios va a honrar su obediencia, hermano. Así es que hemos dicho 3 cosas. Primero, que la duda se fundamenta en la incredulidad. Lo segundo, hemos dicho que la duda hace que las personas sean arrastradas de un lugar a otro. Y lo tercero, hemos dicho que la duda viene cuando ponemos la mirada en las circunstancias. En cuarto lugar, la duda es usada, oiga esto, qué poderoso, hermano. La duda es usada por el enemigo para anular o para neutralizar el potencial que Dios ha puesto en nosotros mediante la fe. Recuerde que estamos hablando de la batalla de la fe, de la buena batalla de la fe. Hermanos, si el diablo logra que dudemos, es decir, si él revive la incredulidad de alguna área de nuestra vida, hermanos, él ha ganado la batalla. Él ha logrado que nosotros, hermanos, perdamos el potencial que Dios nos ha dado. ¿Dónde dice eso la Escritura? Veámonos en Marcos 11:23. Marcos 11:23. Mire qué tremendo, hermano. Ahí está. Porque de cierto os digo que cualquiera, no solo algunos especiales, cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar, y ahí está la condición, mire, y no dudare, no diacrinos, no dudare en su corazón, sino creyere. Yo le pondría, como dice Abraham, plenamente, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero sabe, hermanos, que a veces oramos y decimos, bueno, hermano, oremos, pongámosle las manos por las dudas, hermano. Todavía lo decimos. No va a pasar nada, hermano. No va a pasar nada. La condición, hermanos, como Santiago dice, pero pida con fe. Pida con fe, no dudando, no diacrinos, dice ahí. No dudando. Aquí dice el Señor, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Imagínense qué potencial, hermano. Y no dudare en su corazón, sino creyere. Hermanos, ¿qué será hecho? Lo que dice. Entonces lo que diga, le será hecho. Mire el potencial que Dios ha puesto. La duda entonces es un dardo
que va orientado hacia, como el dardo que tengo yo aquí en el fondo, ¿verdad? Ahí lo puede ver, hermano, en el fondo de la proyección. Si vemos el dardo ahí, por favor. Un dardo que va orientado, ese es simbólico nada más, hermano, pero va orientado. La duda es un dardo que va orientado a que nosotros, hermanos, echemos a perder el potencial que Dios ha puesto. Imagínense cuánto potencial ha puesto Dios en nosotros, hermano. Y hay cosas, hermanos, deberían suceder cosas extraordinarias, pero no suceden, porque no creemos, hermano. Porque hay duda. Recuerde que la duda nace de la incredulidad. Así que esto es un dato poderoso, hermano. La duda la utiliza el enemigo. El propósito del enemigo es que nosotros no conozcamos ese poder de Dios. Recuerde que la batalla es por el conocimiento de Dios. Es que ese potencial que hay en nosotros se pierde, hermano. Y que nosotros fracasemos en eso. Que no veamos milagros. Y entonces nuestra fe, en vez de fortalecerse, se va debilitando. Se va debilitando. Y yo que oro y nadie se sana, hermano. Pues si no ora con fe. No ora con fe. No ora con fe, ora con duda. Y la duda no honra a Dios, hermano. La duda tiene como fin último anular el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Así que ya hemos dicho 4 cosas. Primero, la duda se fundamenta en la incredulidad. Segundo, el que duda, hermanos, es una persona que se mueve de un lugar a otro fácilmente, movido por cualquier viento de doctrina. Lo tercero que hemos dicho es que la duda viene cuando ponemos la mirada en las circunstancias, o más bien cuando quitamos la mirada de Jesús. Y lo cuarto que hemos dicho, hermanos, es que la duda tiene como propósito anular el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a decir una quinta cosa en relación a la duda. Para apagar el dardo de la duda, hay que tomar el escudo de la fe y hay que fortalecerse en ella mediante la palabra de Dios. Es decir, que antes que aparezca la duda, hay que fortalecerse escudriñando la Escritura. Pero hermanos, dígame, ¿de dónde va a tener fe en la palabra si usted no la lee? ¿De dónde, pues? ¿De dónde va a tener fe? ¿De dónde se va a agarrar? Recuerde aquel Salmo 119, versículo 45 en adelante. 49 dice David, por cierto, hermano. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Pero hermano, ¿usted cómo le va a decir al Señor? O yo, ¿cómo le voy a decir al Señor? Acuérdate de la palabra, si no la leemos, hermano. ¿Cuál palabra? Dios le va a decir, ¿cuál palabra si yo no te he dicho nada? Y no te he dicho nada no porque no hable yo, sino porque tú no escudriñas, tú no me quieres oír. Hermanos, para apagar el dardo de la duda hay que fortalecerse, hay que tomar el escudo de la fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Es decir, que antes que aparezca la duda, hay que fortalecerse escudriñando la Escritura para que nuestra fe sea robustecida, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Romanos 4:20. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo. Así que la fe, Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no dudó, hermano, por incredulidad, sino que él se fortaleció en fe. Es decir, él hizo más robusta su fe. Veamos qué dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por el poder que tiene la palabra de Dios. Eso es lo que dice ese versículo, porque algunos lo dicen mal. La fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. No dice así, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos,
para fortalecernos en fe, lo que tenemos que hacer es leer la palabra, hermano. Es leer la palabra. Mire, hemos puesto un ejercicio, hermano, y le hemos dicho, no es necesario que se nos memorice. Si yo me doy cuenta, hermano, que algunos están leyendo, y yo no les he dicho nada por eso, pero le he dicho, hermano, lea la escritura, al menos cuando lo graba, hermanos, en el Facebook, en el WhatsApp, perdón, o en cualquier otra aplicación, al menos cuando lo graba y sube usted el video, por si algún día nos toca que cambiar de plataforma, al menos cuando lo graba y sube el video, al menos ese ratito lo está leyendo, hermano. Ya no digamos aquellos que sí se esfuerzan, porque me doy cuenta que algunos sí lo dicen de memoria, y otros que ni leyendo, hermano, hasta leyendo lo leen mal. Porque lo que yo les he recomendado es que antes de leerlo, para grabarlo, lo lea, lo entienda y vea cuál es el sentido. Entonces dice, hoy sí lo voy a leer ya frente a la cámara. Pero solo la abren y la leen y leen mal. Leen mal. No respetan tildes, nada. No los estoy regañando, hermano. Solo estoy diciendo que su fe hay que robustecerla, hermano. Su fe hay que cuidarla. Su fe hay que alimentarla, hermano. Hay que estar fortalecidos en la palabra para que cuando llegue el dardo, hermano, usted pueda rechazarlo con el escudo de la fe y lejos de ir cediendo, usted se fortalezca como Abraham en fe. En fe. Así que, hermanos, hay que escudriñar la palabra. Puesto que la duda se basa en argumentos falsos, hay que ayudar a los que dudan convenciéndolos con la palabra de Dios. Veamos que dice 2 Timoteo 3 del 16 al 17, un texto conocido. Estamos hablando de convencer a los que dudan. Mire, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, hermanos, no sabe cómo disfruto, y Dios es testigo de esto, hermano. No sabe cómo disfruto cuando alguien me pregunta a veces o me pide algún consejo, a veces en el trabajo o en algún otro lugar. Que no sea la iglesia necesariamente. Pero cuando me dicen, mire, ¿y de dónde sacó esa idea? Les digo, mire, es que la palabra de Dios dice esto. Y hermanos, como yo sé que en ese momento tienen avidez por escuchar, aprovecho y les comparto la palabra. Les digo, si me permite, se lo voy a enseñar. Aquí está en la escritura, ¿me? Aquí lo dice la palabra, aquí dice esto y lo otro. No sabe cuánto disfruto decirle a alguna persona, mire, no haga eso. Pero es que, mire, sí, pero no lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué no lo debo hacer? Porque la palabra de Dios dice que no lo haga. Y ver cuando la gente al tiempo dice, mire, no se me ha olvidado aquel versículo que usted me dijo, aquella parte de la palabra que usted me dijo, o de la Biblia que usted me dijo. Qué interesante. Cuánta razón tiene Dios. Hermano, qué bendición cuando podemos glorificar a Dios. La palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Así que el que duda, hay que convencerlo, hermano. Judas lo dice más claro, Judas 22. Veamos Judas 22. No les digo 1:22 porque solo tiene un capítulo. Es decir, cuando digo Judas 22 me refiero al versículo 22 de la carta de Judas. Mire cómo lo dice claramente. A algunos que dudan, ¿qué dice? Convencerlos. Hermano, ¿y cómo cree que se convence? Con la palabra, hermano. ¿Sabe por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Con la palabra, hermano, con la palabra se corrige. Pero ¿cómo va usted a enseñar la palabra si no la conoce? ¿Cómo la va a conocer si no la lee?
¿Cómo la va a leer si no le interesa? Porque si le interesara lo hiciera. A usted le interesan más otras cosas, menos la palabra. La palabra le aburre. No hay tiempo para la palabra. Lamentablemente, hermano, esa es la realidad de muchos casos. Así que, hermanos, ese es el dardo de la duda. Pero si volvemos a nuestro texto original, hay 2 palabras más. Solo 2 puntitos más y termino. Dije que me iba a detener en la palabra duda. Ahí tiene el texto. Mire, dice, pero el que duda, veamos el texto, pero el que duda sobre lo que come es condenado. La palabra condenado. Y luego nos vamos a ir de una sola vez, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, ahí nos vamos a detener con es condenado. La palabra condenado, hermano, está emparentada con duda, fíjense. Se recuerda que duda es diacrinos, pues quiero decirle que la palabra condenado es catacrinos. Comparten una parte. Pero no me voy a meter en eso. Yo no soy experto, hermano. Solo soy un aficionado al griego y al hebreo. Pero no soy experto. La palabra catacrino literalmente significa acusado, juzgado, sentenciado, condenado. Y se refiere, hermanos, al hecho de entrar en conflicto con la conciencia y actuar en contra de nuestra conciencia, que es la voz de Dios para cada persona. Y eso, hermanos, es pecado. El que duda sobre lo que come es condenado. Veamos cómo lo dice Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, le es pecado. Hermano, si usted sabe lo bueno, si usted conoce la palabra y no lo hace, si su conciencia le está diciendo lo que es bueno y no lo hace, es desobediente, es decir, es pecado. Es pecado. Así que el que actúa en contra de su conciencia, hermano, en contra de la voz de Dios, está pecando, hermano. Está pecando. Entonces, ¿qué hacemos cuando llega la duda, hermano? Ya lo dijimos, hermano. Fortalézcase en fe. No le dé espacio a la incredulidad. No hable con otros que piensan igual, hermano, porque entonces va a fortalecer la incredulidad. Hable con Dios primeramente y luego escudriñe la palabra y luego hable con alguien que le va a enseñar, que le va a instruir en la palabra, para que su fe no desmaye, hermano. Y no le ande buscando, hermanos, excusas. No le ande buscando excusas, porque hay gente que no duerme pensando en excusas. Yo hoy he tenido casos de gente que me han hablado ya anoche y me dicen, mire, hermano, ya hallé una explicación. Es que, mire, óigame por favor, y ya me empieza a contar. Cuando termine de hablar le digo, sí, pero la palabra de Dios dice esto, hermano. Su argumento puede ser muy bonito, muy estructurado, puede tener mucha lógica. Los datos que usted me ha presentado a lo mejor son ciertos porque a mí no me constan. El caso que usted dice que conoce, tal vez sea cierto. El ejemplo de su líder, hasta de su pastor, puede ser el ejemplo incorrecto, ¿no? Pero la palabra de Dios dice esto. Y si lo que Dios, entre obedecer la palabra y ponerle atención al ejemplo de una persona aislada, yo prefiero creerle la palabra, ¿no? Y que la palabra de Dios es verdad, hermano. Así es que el que actúa, hermanos, en contra de su conciencia, en contra de la voz de Dios, peca. Si su corazón está diciendo, mira, pero eso es incorrecto, vos sabés que eso es mentira, y aún así lo hace, está pecando. Está desagradando a Dios. Recuerde, hermano, ya lo hemos dicho muchas veces, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermanos, quiero cerrar diciendo que es más fácil dudar que creer.
Es más fácil dudar que creer. Yo me ponía a pensar en eso, ¿no? Y el Señor ponía algunos pensamientos en mi corazón. ¿Por qué es más fácil dudar? ¿Por qué es más fácil dudar que creer? Bueno, y creo que algunas respuestas, porque puede ser que no sean todas, pero creo, hermanos, que para empezar, la duda es el camino corto. Recuerde que Dios no es Dios de caminos cortos. Y los caminos cortos resultan más atractivos a muchas personas. Yo me doy cuenta en el diario vivir, hermano, que hay personas que prefieren hacer las cosas como caigan, pero hacerlas y no seguir el debido proceso. Y después se lamentan. Se lamentan. Las cosas hay que hacerlas con su debido proceso, como deben ser. Entonces, la duda es más fácil, en primer lugar, porque la duda es contagiosa, hermano. Fíjense que la duda se contagia. Ya les he dicho, hermano, que cuando uno que está tratando de validar su doctrina torcida o su práctica incorrecta, habla con otro, va creciendo y se les van agregando al grupo y se les van agregando más. Pero yo les quiero poner un ejemplo bíblico que ustedes conocen porque acabamos de estudiar la serie del desierto. Recordemos aquello que pasó en Cades Barnea, cuando Moisés envió a aquellos 12 espías. Hermanos, que Dios se enojó tanto cuando regresaron que juró, dice, que no iban a entrar. Y se murieron todos, hermano, en el desierto. No entraron, entró una nueva generación. Pero recordémonos, Números 13, del 32 al 33. Veamos qué pasó. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Hermanos, Dios les había dicho que iban a ir a reconocer la tierra. Hermanos, llevaban una evidencia. ¿Se recuerdan que llegaron al valle de Escol y llevaban un racimo de uvas que tuvieron que poner, hermanos, un palo para cargarlo entre dos? ¿Se recuerda de eso? Hasta vimos una imagen de los racimos de uva de Escol, hermano. Llevaban la evidencia. Y ellos comenzaron su discurso diciendo, la tierra que nos mandaste a reconocer es ciertamente una tierra que fluye leche y miel. Pero, ahí viene la duda, pero, es decir, estos habían ido, hermanos, no a buscar lo que Dios les había mandado a ver. Estos habían ido a buscar las excusas para no entrar. Y entonces veamos, después del discurso, qué fue lo que pasó. Veamos Números 14, del 1 al 4. Entonces, estamos hablando de que la incredulidad se contagia, hermano. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, hermano, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de rey, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían en el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hermanos, así como la fe viene por el oír, también, hermanos, la incredulidad es por el oír. Hay conversaciones que no se deben hacer, ¿no? La Biblia dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También dice, de toda palabra ociosa daréis cuenta en aquel día. Así que si usted de los que andan aconsejando mal, usted de los que anda aconsejando para que una persona siga en la desobediencia, usted de los que le ayuda a encontrar excusas para seguir desobedeciendo, o de los que anda contando su propia excusa para que otros también la aprendan, hermanos, usted va a dar cuenta de eso en el día del Señor. Usted va a dar cuenta de eso. Así que, en primer lugar, dudar es más fácil que creer porque la duda es contagiosa. En segundo lugar, dudar es más fácil que creer porque la duda
satisface nuestra tendencia de autoprotección. Hermanos, muchas veces cuando dudamos lo que andamos buscando es proteger nuestro yo, nuestro ego. Recuerden, hermanos, que el resultado más importante de la caída fue el egocentrismo. Así es que la duda, hermanos, es una expresión del egocentrismo, protegiendo nuestro yo, protegiendo nuestra manera de ver las cosas, nuestra propia sabiduría, la sabiduría de nuestra opinión. En tercer lugar, dudar es más fácil que creer porque la duda inmoviliza, hermano. La duda no requiere hacer nada, pero la fe requiere acción. Recordemos lo que dice Santiago 2:26. Santiago 2:26 dice muy claramente, así termina el capítulo Santiago, véanlo ahí en pantalla. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que, hermanos, la incredulidad nos lleva a no hacer nada. La duda, pues, nos lleva a no hacer nada. Pero la fe nos lleva a actuar. Así es que, por esa razón, dudar es más fácil que creer. Y como a algunos nos gustan más los caminos fáciles, entonces mejor no hacemos nada. Yo no sé, hermano, yo estoy confundido. Yo sé que la palabra dice esto, pero no sé. Así que mejor no hago nada. Ahí está la duda, ¿no? Ahí está el dardo de la duda, penetrando. Hermanos, y la espada, el escudo de la fe, no lo estamos usando. Y no lo usamos porque no conocemos la palabra, ¿no? ¿Fe en qué va a poner, hermano? Fe en la palabra. En cuarto lugar, hermanos, dudar es más fácil que creer porque oiga bien, es más inteligente hablar de nuestras dudas que de nuestra fe. Una persona en su trabajo, en cualquier lugar dice, mire, yo que dudo de esto, fe, y dudo de lo otro. Es más fácil hablar de nuestras dudas que hablar de nuestra fe, ¿no? Hay gente que ese es su estilo de vida, poner en duda todo lo ponen en duda, hasta la palabra de Dios, todo lo ponen en duda, todo. Proverbios 21:2 dice algo al respecto, veamos. Proverbios 21:2 dice, ahí lo vamos a ver en la pantalla en este momento, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hablar de nuestras dudas es más inteligente, suena más inteligente, hermano. Por eso lo puse ahí entre comillas, es más inteligente ahí en su boletín. Es más inteligente que hablar de nuestra fe. En el trabajo, en cualquier lugar, difícilmente hablamos de nuestra fe, de lo que creemos nosotros. Difícilmente. Mire, hoy con esto de la pandemia, hoy con todas estas cosas nuevas que se oyen, es tan apropiado para hablar de la fe. Yo les he dicho a mis compañeros de trabajo, Dios no ha perdido el control. Dios sigue teniendo el control. Él sigue sentado en su trono. La historia avanza al ritmo de Dios. La historia avanza hacia cielos nuevos y hacia tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Y eso qué es? Me preguntan. Y es oportunidad para explicarles la palabra. Es oportuno entonces explicarles la palabra. Pero es más fácil hablar de nuestras dudas. Es más fácil hablar de nuestras dudas. Es más fácil decir, mire, yo no creo en esto. Mire, yo no creo. Porque suena más inteligente. Soy más listo, yo que dudo, que yo que creo. ¿Por qué no habla mejor de lo que cree? De la palabra de Dios, no de sus dudas. ¿Sabe por qué, hermano? Sus sentimientos de inferioridad no le dejan. No le dejan, lo controlan. Usted quiere parecer inteligente, más listo que otro. Tal como comencé mi predicación. Usted quiere parecer único, superior a los demás. Y no sabe que eso está motivado en su complejo de inferioridad. Además, hermanos, una quinta razón por la cual dudar es más fácil que creer
es porque hay más personas que dudan que las que creen. Entonces, es más fácil hacer amigos que dudan que amigos que creen. Especialmente en los círculos académicos. Es más fácil hallarse un amigo que duda que uno que cree. Y como nuestra necesidad de pertenecer, otra vez el egocentrismo ahí, ¿no?, nos arrastra hacia eso, ¿no? Nos arrastra hacia eso. Quiero entonces concluir diciendo, hermanos, 4 cosas. Número 1, actuar en contra de la conciencia es pecado. Número 2, para apagar el dardo de la duda hay que tomar el escudo de la fe y fortalecerse en ella mediante la palabra de Dios. Número 3, la duda es usada por el enemigo para anular el potencial que Dios ha puesto en nosotros mediante la fe. Y número 4, dudar es más fácil que creer, pero Dios no nos ha llamado a ser incrédulos, sino a ser creyentes, a pelear la buena batalla de la fe. Vamos ahora. Padre, queremos darte gracias esta mañana por la palabra que nos das, porque en ella nos permites meditar y examinar nuestro corazón. Darnos cuenta, Señor, que hay áreas no rendidas en nuestra vida. Darnos cuenta que no conocemos tu palabra y no le dedicamos tiempo, Señor. Y por eso no ocurren milagros. Tu palabra dice que hay lugares donde tú no hiciste milagros por causa de la incredulidad de ellos. Y Señor, sin duda en nuestra vida no ocurren milagros por causa de nuestra incredulidad, Señor. El diablo ha limitado el potencial que hay en nosotros, minando nuestra fe, Señor, con incredulidad, poniendo en tela de juicio tu palabra. Perdónanos, Señor, por eso. Y ayúdanos a reflexionar en esta semana, Señor, sobre nuestra actitud y cambiarla, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Así como dijeron tus discípulos, ayuda nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, Dios. Danos de tu bendición. Ayúdanos a ser creyentes, Señor. Ayúdanos a ser personas firmes en la fe, Señor. No personas que andan moviéndose de un lugar a otro, Señor. Que andan comiendo de un lado y comiendo de otro, Señor. Destruyendo lo que en un lado, lo que aprenden en otro lado, Señor. Ayúdanos, Dios, a no poner excusas, a no poner la mirada en las circunstancias, sino en ti, Señor. Y avanzar cada día en la fe, Señor. Ten misericordia, te lo pido todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pido que toques corazones esta mañana. Ahora le hablo a usted que esta mañana ha sentido el llamado de Dios. Probablemente antes no lo había experimentado, pero esta mañana usted ha sentido que la palabra es para usted. Quiero decirle, es Dios hablando a su corazón. Es Dios utilizando instrumentos como su servidor para llevar el mensaje de Él. Si usted quiere rendir su vida al Señor, es porque Dios le está llamando. Y si usted quiere atender el llamado de Dios, ore conmigo, con voz audible, que Él escuche. No le digo que grite, pero que Él escuche. Dígalo, diga al Señor de esta manera: Padre, te doy gracias por la palabra que hoy me ha dado. Gracias por hablar a mi corazón y por llamarme en esta mañana. Reconozco delante de ti que soy pecador, que te he fallado, que he sido incrédulo y me arrepiento. Te pido perdón, Señor. Y te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias por la salvación que viene de Él. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, Dios Todopoderoso, aquel por el cual todas las cosas son, por Él y para Él.
confieso, declaro con mi boca que Él no está muerto, Él está vivo. Él resucitó de entre los muertos y ahora vive y permanece para siempre. Creo en mi corazón que Él ha resucitado. Doy gracias por enviarlo a salvarme a mí. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Yo recibo a Jesús en mi corazón como el Señor de mi vida. Me someto a su señorío y le pido que venga a morar en mi corazón, que envíes a tu Espíritu Santo y hagas de mi cuerpo tu templo. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por salvar mi alma de la condenación eterna sin que yo lo merezca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero comentarles antes de despedirnos que nos hemos puesto de acuerdo con los pastores de nuestra red y también a solicitud de algunos hermanos. Hemos dispuesto, hermanos, retomar a partir del próximo domingo nuestra serie que compartimos en el 2016, que se llamó La Gran Historia. Y no se preocupe, hermano, yo voy a amarrar la gran historia con la batalla de la fe. No se preocupe, tienen que ver una cosa con la otra. Así que a partir del próximo domingo iniciaremos hablando de la gran historia, para que usted pueda invitar a otras personas y pueda también compartir, hermano, esa palabra que fue de tanta bendición para nuestras vidas y que es tan actual y oportuna en este tiempo. Que Dios nos dé gracia para compartir, hermano. Le invito a que se reúna en su equipo de pacto. Si usted no sabe qué es eso, escríbanos, hermano. Agradezco a las personas que nos escriben. Esa persona que tenía una cirugía esta semana, quiero decirle que sin saber su nombre hemos orado por esta persona. Pero nos gustaría saber cómo salió, cómo ha seguido. Algunas personas me han pedido consejería, hermanos. Y yo lamento, hermanos, tener que decirles que no puedo en este momento. Estoy saliendo tarde de mi trabajo, entrando temprano. Es bien difícil, hermano. Es bien difícil y realmente lo lamento, hermano. Pero ya vendrá el tiempo en que Dios nos permita hacer esas cosas. De momento, hermano, pues no me es posible, ¿verdad? No me es posible. Pero también, hermanos, quiero animarle a que nos envíe su video con los textos de memoria que publicamos en nuestro grupo de la iglesia, hermano. Si usted no es parte del grupo y quiere ser parte, escríbanos, hermano, escríbanos. Ahí en nuestra cuenta de Facebook, escríbanos, que con gusto, hermano, vamos a incluirle también para que usted forme parte de nuestra comunidad. Hermanos, que tengan una semana de mucha bendición. Que Dios siga hablando a sus corazones. Y que la victoria del Señor sea notoria por su obediencia en esta semana. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Vamos a la casa de David, viniste en la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpa, en alegre danzas cantaré. La transmisión de nuestra celebración ha terminado. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a conectarse nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, ingresando a la página web www.tabernaculodedavid.org.sb. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube. Aquí